Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar cómo es mi casa de Infonavit. Cómo les voy a explicar cómo fue más o menos lo que hicimos para obtenerla. Y pues se los voy a enseñar. Y bueno amigos, esta es mi casa. Es la casa Infonavit que yo saqué. Así es como se ve. En esta parte de la entrada está bien oxidado, tengo que pintarlo. Igual en la puerta que está aquí. Y así se ve al entrar. Aquí es la cochera. Como pueden ver, saqué el arbolito. Aquí no tengo coche, entonces puse la cuna, que es la que ya no necesita mi hijo. Como se duermen con nosotros, pues la bajamos aquí. También las pelotitas de mis niños las dejaron aquí. Y así se ve. Esa tele la compramos y ni sirvió. Pero bueno, aquí en esta parte de la casa, desde que llegamos, así estaba. Aquí les voy a poner una foto de cómo se ve más de cerca y con flash. Es como humedad, no sé. Ya a ver si en estos días lo quito. Ahí va un foco, pero se lo quité porque como que no le veía función. Ya tengo otros focos arriba en el techo. Y bueno, así se ve la entrada. Así se ve mi cocina y comedor. Aquí es un baño. Es un bañito chico, pero la verdad no lo utilizamos. Y así ya cerré. Puse esas cortinas, mi mesa, mi cocina. Bueno, es un mueblecillo que hice. Así está mi cocina, las escaleras. En esta pared de aquí también tenía el mismo problema de que la humedad, pero ahí sí ya la arreglé, nada más me falta pintarle. Y aquí en las escaleras me hace falta el barandal ese, tenía uno como de tubería, pero se lo quité. Y este es el que les digo que utilizo como bodeguita, es un baño, pero yo lo utilizo como bodeguita porque pues casi usamos el de arriba. Este es mi patio, está muy desordenado porque nos pusimos a jugar con los niños en la alberquita esa y aparte la ve, entonces está un desorden. Bueno, aquí ya vamos subiendo a la segunda planta y aquí entrando vemos una ventana, es por donde entra mucha luz y me gusta mucho. Aquí está un baño que es el baño completo. Está muy sencillo la verdad, pero pues es un baño normal, así como los de Infonavit, no sé si los han visto. Aquí entramos y este es el cuarto de mis niños. Es el cuarto que dejé como para que jugaran. Y pues ahí están con sus juguetes todos tirados. Este de aquí yo se los pinté. La idea fue de Pinterest. De ahí la saqué pues. Y así es como se ve. Por este arquito de aquí no le he puesto puerta porque me gusta estar como con accesibilidad a los niños, porque ellos se dormían antes ahí, pero ya se duermen conmigo. Aquí es la zapatera, tengo los tragaluces y acá ya pues ya es mi cuarto. Para los que ya han visto mis videos pues ya conocen mi cuarto, pero para los que no, esta es mi habitación. Es, pues como les puedo decir, un poco más grande que las normales que tiene Infonavit, pero no lo sé, me gusta mucho. El piso es el único que no me gusta, pero bueno, ya cuando compré la casa sí venía. El cuarto de mis hijos pues se ve así, está conectado con el mío. Aquí están las luces estas. Mi cuarto antes se veía así, aquí les dejo unas fotos, pero lo fuimos cambiando porque el tono amarillo como que no me gustaba tanto. Decidimos pintar en color gris o así tranquilo porque a mi hijo le afectan mucho los colores, entonces para que esté un poquito más tranquilo. Ahí hice mi closet. No le he puesto puertas, pero ya después. Así es como se ve la parte del ventanal. El cuarto de mis hijos antes lucía así,
pero a pesar de que era blanco, el azul como que alteraba mucho a mi hijo. Como saben o si no saben, pues él tiene autismo y desde muy chiquito empezó a darnos como señales precisamente con los colores. Y bueno, esta es mi casa. Yo sé que no es la super casa del año, pero al menos es algo con lo que yo estoy muy agradecida. Creo que nos costó mucho trabajo encontrar una casa. Cada vez que queríamos sacar una casa se nos salaba. Entonces no, ya la van a vender, ya no está disponible, cosas así, o tenía algún detalle y nunca. Y justamente yo ya iba a tener mi parto, entonces que será como un mes antes, no recuerdo, ya iba a entrar a trabajar mi esposo y estábamos sentados en una plaza buscando así. Ya, o sea, ya estábamos resignados que no y que no. Se nos acababa de dar un día antes la noticia de que una casa que queríamos comprar ya estaba vendida. Entonces nos desanimamos mucho. Pero ese día ya faltaban como 10 minutos para que él se fuera a trabajar. Y me acuerdo que ya estábamos así a nada de que él se fuera a trabajar. Estábamos cerca de su trabajo, sentados en una banquita. Y yo volteé a ver el celular y estaba actualizando las páginas donde venden casas por zonas, por esa página creo que se llamaba Trovit o Casa Compras, algo así. Y entonces yo me quedé así, actualizando las páginas y que me sale en una página me salió esta casa, decía actualizado subido, publicación subida hace tenía menos de media hora yo creo que la habían publicado. Y luego me metí a ver el precio y dije, sí, súper. Y ya, mandé mensaje que me interesaba la casa luego. Y me dio acceso a un número telefónico. Entonces ya marqué. Para mi suerte, tenía la casa la persona en la que nos lleva los trámites en mi casa. A mi papá, a todos nos lleva los trámites. Entonces marqué y me contestó ella y ya, tú eres Fabiola, hola y no sé qué, ya dije su nombre, pero bueno, ella me dijo, ¿sabes qué? Tengo esta casa, la acabo de publicar, pero ya tengo 2-3 citas, entonces para el sábado hasta la semana que entra te podía mostrar la casa. Y pues nosotros ya estábamos de plano que llevábamos meses intentando conseguir una casa que nos convenciera, que nos alcanzara y así. Y le dije, ¿sabes qué? No, o sea, ya me interesa, ya estoy a punto de tener a mi hijo y ya con 2 niños se me iba a dificultar mucho. Entonces, ya queríamos dejarnos de pagar renta y ya mejor tener una casa, aunque sea estarla pagando, pero ya que fuera nuestra y no estar de aquí para allá, de que ya voy a ocupar la casa, muchacha, de que no sé, muchas cosas que salen cuando rentas alguna casa. Entonces me dice, bueno, pero yo creo que segura, es que no tengo tiempo esta semana de enseñarte la casa. Sí, ¿con cuánto te doy de anticipo? No, pues creo que fueron como 5,000 o 10,000 pesos. Híjole, ahorita no tengo todo, te puedo dar la mitad ahorita y la mitad te la llevo mañana o te la llevo pasado mañana. Sí, está bien. No recuerdo cómo estuvo eso, pero yo ya estaba apenas, mi marido ya no fue a trabajar, se fue directo a dejar el dinero, a hacer el documento de que la casa ya estaba apartada.
y no la habíamos visto ni nada. Entonces, nada más por las imágenes. Y más o menos ubicábamos dónde estaba. O sea, como qué casa era por el fraccionamiento. Nosotros ya habíamos vivido en este fraccionamiento, entonces sabíamos cómo estaban las casas. Y dijimos, órale, va, esa. Y ya, entonces mi esposo se fue a darle el anticipo. Hicimos el trato, ya después le dimos lo otro. Y ella misma nos hizo todo el trámite, todo el desorden que se tiene que hacer para comprar una casa, todos los trámites, todo. Ella lo hizo. Nada más nos pidió ciertos documentos. La casa era mediante un traspaso. Esta casa no era nueva. Esta casa una señora la compró, la adquirió y le invirtió a la casa, pero por alguna razón ya no pudo seguirla pagando, entonces hizo un traspaso. Mediante el traspaso fue como nosotros adquirimos esta casa. Ella recibió su dinero, liquidó su deuda con Infonavit y ya se quedó su dinero y ya lo demás. Porque la casa pues no se vendió al precio al que ella la compró Infonavit, se vendió más cara porque ella le invirtió más. Entonces, así nos la aventamos, dijimos ya va. No le comentamos a nadie, ya la verdad ya no queríamos comentarle nada a nadie porque sentíamos que por eso mismo se nos estaba salando todo. Y ya, no le dijimos nada a nadie, empezamos a hacer todo el papeleo. Ella nos llevaba, nos traía, nos decía tal día tal cosa, así, para los trámites. No fue mucho relajo, la verdad, pero ya una vez que se hizo lo de la cita en el Infonavit, ya, o sea, todo ya súper bien y súper. Y ya después que se hicieron el acta en el... Uy, ¿cómo se llama esta cosa? En la notaría pública. Fuimos a firmar con la señora, se leyó todo y con el notario público ya fuimos y bien, hasta ese día nos entregaron las llaves. Ese mismo día nos venimos en taxi y ya nos bajamos en la avenida y dijimos, vamos a encontrar la casa. Más o menos sabíamos por dónde porque ya lo habíamos googleado y ya supimos por dónde venirnos y tal cosa. Aparte de que quedaba muy cerca de la casa donde nosotros antes rentábamos. Y ya encontramos la casa por la imagen en las escrituras, en todos los papeles de Infonavit vienen imágenes, vienen medidas, viene todo muy detallado. Y pues ya, obviamente sabíamos cómo era la casa, pero no sabíamos qué calle era, ni a qué altura estaba, nada. Entonces, así caminando nos fuimos. Yo estaba embarazada todavía, pero ya andaba apenas. Y traíamos a mi niño el más chiquito. Y con mi esposo veníamos caminando, buscando, ya hasta que vimos la casa. Y dijimos, pues bueno, vamos a entrar. Y nos dio como pena porque dijimos, ¿qué tal si no es? Y nosotros aquí queriéndonos meter. Y ya, metimos la llave. La señora nos dijo que era una chapa especial. Ah, ok. Entonces dijimos, bueno, entonces la llave ni modo de que abra cualquier casa, ¿no? Y ya, abrió entramos a la casa, lo vimos. Toda la casa era amarilla. Y estaba sola, o sea, no tenía nada. Ya vimos ciertos detallitos en la casa, pero la verdad es que pues ya conocíamos este tipo de casas, entonces no nos, como que no fue tanto el problema. Y ya cuando subimos, entramos y pues vemos el cuarto cerrado, un poco oscuro. Dijimos, está bien para el bebé.
los niños, para que no tengan tanta luz y no se aloquen. Acabo entra luz por ahí por los tragaluces. Y ya, y cuando entramos a mi cuarto, veo tremendo cuarto que no es como los que normalmente tienen las casas Infonavit. Y ya vimos el cuarto así, pues solo se ve más grande. Y la casa era amarilla, entonces se veía, todavía llegamos y había mucha luz, eran como las 5 o 6 de la tarde, había mucha luz y el sol entraba y estaba todo así. Vimos el ventanal y pues entraba toda la luz y nosotros no estábamos acostumbrados a vivir en un lugar con tanta luz y a mí siempre me ha encantado. Entonces ya la vimos y no, hombre, quedamos así de no puede ser, o sea, más por el tamaño del cuarto, las proporciones de la casa que se prestan mucho a hacerle ciertos arreglos que quedan bonitos. Bueno, al menos a mí me ilusiona mucho construirle a esta casa, hacerle algunas modificaciones y nada, estaba bien agradecida, estaba bien contenta de que era una casa muy bonita. Tenía sus detallitos, como por ejemplo lo de la humedad en una pared, pero eso lo podía arreglar. O sea, yo sabía que no estaba comprando una casa nueva, pero se me hizo muy bien el precio. Nos salió en 570,000 pesos. Creo que sí fue eso. No recuerdo. Pero sí, creo que más o menos fueron como 570,000 pesos. Y pues con el crédito conyugal entre mi esposo y yo, la pudimos sacar súper bien. Y nos alcanzaba perfectamente. Entonces decidimos adquirirla. Y, ay, súper bonito. No sé, estábamos muy emocionados. Aparte de que, como les digo, a lo mejor muchos dirán, ay, está bien fea o está bien X o no lo sé. Pero es que cuando llevas mucho tiempo rentando o no, simplemente no tienes nada, no sabes todo lo que cuesta. Y, por ejemplo, a nosotros se nos cerraban muchas puertas con conseguir una casa. Entonces, nos desanimamos mucho y ya después que vimos la casa que nos tocó, dijimos, bueno, era por algo, o sea, por algo nos tocaba esta casa. Y yo desde ese momento, que vine a mi casa, le tuve mucho amor, yo ya le tenía cariño a esta casa. En ninguna casa me sentía a gusto, pero en esta casa luego sentí el amor, sentí que era mía, que me falta pagarla bien, o sea, me falta liquidarla, pero pues ya cuando sientes que algo es tuyo, que lograste algo, que conseguiste algo, que nadie te lo está regalando, que es algo que es tuyo, que es o será producto de tu esfuerzo y que es tu hogar, o sea, más que una casa, es tu hogar, es donde yo al menos soy muy romántica en ese aspecto, que digo, es mi casa, le voy a poder hacer y deshacer lo que yo quiera. Cada cosa que le meta a esta casa, que compre esta casa, va a ser con mucho amor y mucha ilusión. Y al menos yo aquí quiero vivir, quiero estar tranquila, quiero que sea un lugar de paz, mi refugio, mi lugar. Y de grande, como ya les había comentado, si se puede, ojalá ser muy viejita con mi esposo y que vengan mis hijos, mis sobrinos, todos, y convivir muy así, muy, muy bonito. Es mi sueño. Bueno, yo así lo veo. No sé, a lo mejor algunas dirán, ay, ¿quién piensa eso? O a lo mejor algunas tendrán otras metas. Pero esto es lo que yo quería, lo que yo me imaginaba con tener una casa. Yo sé que hay mansiones, hay casas
mucho más bonitas, pero es algo que a mí me gusta mucho, me siento muy feliz, me agrada mi casa. Yo sé que hay muchos detallitos, por ejemplo, tengo que comprar pintura para las herrerías, tengo que, ¿qué más? Arreglar 2 conexiones para los focos, que no les pongo foco porque como que se atoró la cosita esa del foco, esa cosa que se conecta se atoró y tengo que arreglarlo. ¿Qué más? El patio tengo que darle una arregladita, que en realidad nuestros planes, se los voy a enseñar. Nuestros planes aquí en el ventanal es aquí poner como un balconcito, o sea, ponerle una pared aquí, ahí, para poder salir, que pueda yo poner mis florecitas, mis plantitas, no sé, así, que sea sencillo, pero que no se vea todo para acá, que entre luz, pero que esté la bardita así y yo pueda poner mis plantitas, pueda poner aquí una sillita o una hamaca, pero que nadie me vea. O sea, que por allá no se vea, que yo estoy aquí acostada así. Ay, es que a mí me gusta mucho cuando llueve, estar oliendo cuando llueve, entonces me gustaría mucho hacer eso. Aquí a ver si este año ya le pongo las puertas. Aquí le quiero poner las persianas porque siento que es más práctico. Aquí en el cuarto de mis niños, pues les quiero arreglar su habitación, pero ahora que me compre otra cama les voy a pasar esa. Aquí, bueno, aquí quiero arreglar la escalera, pero hacerla fija, pero que quede al revés, o sea, hacia allá. No sé si me explico, pero, o sea, que se suba por aquí, así, y luego hacia acá. Eso es lo que quiero. Me falta pintar esta pared, pero ya se me acabó la pintura ahora que compré para la cocina y para aquí, que son las que me faltan. Ah, y la de allá afuera, que es la que tiene la humedad. Aquí, pues aquí ya está esta parte de aquí, que es para hacer el colado. Y se le va a hacer el colado para poder hacer ahí la cocina. Y acá el cuarto de los niños. Acá dejarlo así. Y acá el cuarto de los niños. Bueno, ya vamos bajando. Aquí es donde les digo que sería la cocina. Creemos que quedaría pues bien para una cocina de buen tamaño. Poder poner el comedor ahí. Y dejar esto acá como sala porque pues no tengo. Y ahí poner, no sé, ya luego ya viendo, ya que tenga el dinero, poner la cocina. Ahí queremos poner como una barrita aquí, como si fuera una cantinita, pero ni tomamos mucho, pero así como para que divida este espacio que sería la sala. Todo esto, bueno, no es todo esto, es poquito, pero que sea la sala, poner aquí una televisión. Y este baño, ay, me causa conflicto, pero pues siento que lo voy a dejar. Y más bien la bodeguita hacerla abajo de la escalera, pero ya que esté fija. Aquí poner el sillón, ahí la cantinita. Y aquí tirar eso para poder pasar a la cocina por ahí. Y aquí, o sea, que esté dividido y aquí sea como la alacena, algo así, pues yo me imagino. Aquí, como les digo, hacer la escalera que empiece de aquí hasta acá y ya subir. Y bueno, aquí si se puede, pues quitar todo esto y así después tenemos para un carrito o algo, ponerlo ahí. Aquí que así se quede, nada más. Aquí le quería poner como una bardita chiquita. Y aquí pues arreglarlo y aquí poner como las cosas de limpieza, todo lo de limpieza ahí y ponerle una puertita para que no se vea, pero ya que arregle todo, ojalá que sí. Esta casa
casa que nosotros compramos se podría decir, bueno, hay muchos tipos en los que tú puedes comprar por Infonavit. Nosotros nos enfocamos en buscar casas recuperadas, pero esta casa pues fue un traspaso. Entonces, a mí se me hacía mejor porque es llegar ya a un fraccionamiento que ya está habitado, que no están construyendo, que no está solo, que no está en proceso de crecimiento, sino que ya hay farmacias, escuelas, cosas así. Entonces para mí está mejor, no me siento tan en peligro ni tan sola. Y pues así fue como nosotros adquirimos esta casa. Bueno, espero les haya gustado el video. Ojalá y no les haya aburrido. No les digo que espero les haya gustado mi casa porque creo que es como un hijo. Uno mismo cree que es lo más bonito, lo más hermoso. Como dicen, los papás vemos a los hijos que son unos príncipes, unas princesas, lo más hermoso. Y a lo mejor es el efecto de que tú eres el papá o tú eres la mamá. Y tú lo ves así y a lo mejor no. Pero igual siento que es con la casa. Que a lo mejor yo estoy muy orgullosa, muy contenta con mi casa. Pero a lo mejor para otros no. Pero pues a mí me gusta mucho y le veo mucho futuro a esta casa. El precio de una casa, de un pie de casa, es mayor al de un departamento o una casa dúplex, eso sí, pero creo que vale muchísimo más la pena porque tienes más facilidad de hacer tus cosas, de cambiar lo que quieras, de construir a tu manera, de ampliar, de lo que tú quieras. Y a futuro eso sí interesa, entonces si se puede, yo creo que sería mucho mejor comprar un pie de casa, pero habrá gente que le tengan sus razones para comprar mejor una casa dúplex o algo así. Yo en ese aspecto sí le tengo un poquito de miedo porque digo, bueno, es que si la estructura se debilita o no sé qué, ahí en esa columna, o sea, se afectan varias familias, o si es una casa dúplex, pues se afectan 2 familias, o chance y las 4 casas. No sé, yo soy muy miedosa con eso. Pero bueno, esto sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si te gustó, regálame un like, un comentario. Y... ¡ay, hijo! Y suscríbete, por favor, me ayudaría mucho. Y bueno, nada, hasta el siguiente video. Bye.